después tú quedas solo a cargo de... Buenas tardes, muchas gracias por estar acá, presenciales. Hemos estado tratando de retomar algún grado de presencialidad en las actividades de libertad de desarrollo, así que qué bueno ver que cada vez se van sumando más gente. Me presento, Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad de Desarrollo. Le doy la más cordial bienvenida a este ciclo de charlas de Ucrania y el contexto global, ¿no? Un tema que ha estado tan en la palestra en los últimos 2 meses ya casi, ¿no? Así que este ciclo consta de 2 charlas. Tendremos el día de hoy a Fernando Wilson, con el tema de su charla será la guerra, lo que pasó y lo que viene, ¿no es cierto? Muchos ya conocen a Fernando, pero él es doctor en Historia de la Universidad Católica del Paraíso, magíster en Ciencia Política, Convención en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Historia de la Universidad Católica, actualmente es profesor investigador de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. La próxima charla, también ya los dejo invitados desde ahora ya, será con Paz Zárate. Ella es experta, abogado en Derecho Internacional, y que ella, su foco será repercusiones de la guerra en el sistema multilateral. De nuevo, muchas gracias, quizás algunos primera vez que vienen a Libertad de Desarrollo, así que contento de tener caras nuevas acá. Esperamos verlos nuevamente en este ciclo, en estos distintos ciclos que vamos haciendo durante el año, y también compartir quizás también en otros ámbitos las materias propias que abordamos en Libertad de Desarrollo, las políticas públicas, la discusión contingente y todo. Así que muchas gracias por estar acá, no me quiero alargar, así que le doy la palabra a Fernando. Muchas gracias también por venir desde Viña en un día casi de invierno, así que doble agradecimiento. Gracias. Bien. A ver, ahí, y se supone que la Lavalier ahí debería estar encendido. Bien. Bueno, antes que nada agradecerles la invitación, particularmente a Maureen Halpern, que, digamos, me sigue invitando a cosas contra lo que indicaría el sentido común, digamos, y la racionalidad. Pero bueno, agradezco la oportunidad de poder presentarles algunas ideas respecto a lo que ha sido el conflicto ucraniano. Esta presentación, gruesamente, pretendo hacer un muy rápido viaje a través de lo que ha sido el origen histórico de este conflicto en relación a esta verdadera guerra civil que se produce entre 2 derivaciones del mundo eslavo temprano, digamos, como es el caso de lo que hoy día llamamos Ucrania y el mundo ruso. Para pasar rápidamente a los conflictos posteriores a la Unión Soviética, las guerras de la periferia, digamos, la fragmentación territorial que sufre Rusia con posterior a ello, y la llegada al poder de Vladimir Putin y cómo él se convierte al final del día en una suerte de one trick pony, una suerte de líder de una sola habilidad, las famosas Putin Wars, que comienza a desarrollar una dinámica de recuperación de fronteras defendibles, hasta que, a contar del año 2014, le explota en la cara la crisis ucraniana, el estallido del Euromaidán en octubre, noviembre del 2013, que culmina con la ocupación posteriormente de Crimea y de la cuenca del Don. Y cómo se llega a un error de cálculo masivo que tiene precipitado en este momento a Rusia en un conflicto del cual todo parece indicar que Vladimir Putin está más interesado en continuar profundizando el problema y encerrando sus alternativas de salida, digamos, negociadas. En esa circunstancia, sobre todo, las declaraciones del canciller Lavrov hace literalmente menos de una hora atrás, insistiendo en el riesgo de la intervención de actores internacionales en el conflicto ucraniano, nuevamente reiterando las amenazas nucleares, parecieran ser mostrar a un Putin como un apostador desesperado, al que ya no le queda más que tratar de continuar apostando para ver si logra reducir sus pérdidas de cualquier forma o manera posible. Un escenario que lamentablemente no nos augura ningún buen futuro y que probablemente pueda terminar generando un conflicto de baja intensidad semipermanente, como de hecho existía con anterioridad ya desde el 2014 en el Donbass, y que podemos ver precisamente entre la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, o Israel con el sur del Líbano, digamos, en términos de lo que Van Crevel denomina un backburner war, digamos, un conflicto de baja intensidad a baño María, digamos, que se mantiene activo
en el sentido de lo que Huntington en el choque de las civilizaciones nos planteaba como una línea tectónica, una línea de frontera continua. Comenzando ya con la presentación, corresponde de alguna manera revisar esta etapa inicial en la cual de alguna forma el mundo eslavo oriental nace precisamente de la mixtura racial, del mestizaje que se produce literalmente en 4 dimensiones. El contacto con el mundo escandinavo, particularmente los vikingos suecos o varegos, el mundo germánico tras la caída del Imperio Romano de Occidente, los pueblos mongoles de la estepa, digamos, que podríamos resumir en la imagen de la Horda de Oro, aunque en realidad es un formato más bien tardío, y finalmente, por supuesto, la enorme influencia del Imperio Romano de Oriente de Bizancio. La combinación del comercio a través de los grandes ríos rusos, la combinación del comercio con la bisagra estepárica por esclavos, animales, etc., y el comercio obviamente por cereales en las llanuras de lo que hoy es Ucrania, así como con productos elaborados que provenían del propio Bizancio, generarán una dinámica de transición comercial que llevará al nacimiento de grupos étnicos que comenzarán progresivamente a autodenominarse como los Slavoi. Slava es, digamos, un término ruso y ucraniano que significa gloria. Los Slavoi eran aquellos que se consideraban a sí mismos gloriosos y que de la mano de caballeros, digamos, andantes, digamos, una suerte de grandes guerreros famosos, digamos, los Bogatyr, como figuras como Ilya Muromets, Dmitry Donskoy, Alexander Nevsky y el propio Rurik, llegarán a consolidar el control sobre esta enorme estepa. El único rasgo geográfico relevante en esta zona son los vados o los cruces de río. Y en esa situación, los primeros asentamientos urbanos permanentes surgirán precisamente en zonas donde existe un vado defendible. Kiev, el primer asentamiento urbano de estas sociedades, se da precisamente en una zona donde el río Dnepr se estrecha a menos de 100 metros de ancho, menos de 10 metros de profundidad, y además cuenta con una serie de cerritos, digamos, que permiten la construcción de una fortaleza, una ciudadela, un Kremlin, para defenderlo. Este vado, que comienza a ser fortificado ya desde en torno al siglo VIII después de Cristo, en torno al siglo XII ya es el centro de un nodo comercial extraordinariamente próspero, que es gobernado por una dinastía establecida por uno de estos caballeros andantes, digamos, por Rurik, que establecerá la dinastía de los Ruríkidas, que no solamente gobernará el Kievan Rus, es decir, la extensión territorial que ustedes pueden ver marcada en rojo acá, y que se convierte en un área geográfica determinada, como le digo, por las redes comerciales, sino que al mismo tiempo establecerá descendientes de su familia, digamos, ramas externas de su familia, que pasarán a controlar otros principados o señoríos feudales en torno precisamente a esta red fluvial. Uno de los más relevantes es precisamente el que se construye en un vado sobre el río Moskva, precisamente lo que después será Moscú, con un Kremlin que está determinado por las relaciones con el mundo mongol de la estepa. Un planteamiento ruso clásico es que el Kremlin ha sido quemado 5 veces, 3 veces de madera, 1 vez de piedra, otra vez de ladrillo, hasta finalmente ser reconstruido por última vez el siglo XIV, en la fortaleza que es hoy día por arquitectos italianos, digamos, con ladrillo y piedra arenisca, construyendo lo que es la arquitectura básica del corazón del mundo ruso. Los ruríkidas rusos van a desarrollar una temprana forma de nacionalismo local que comienza a separarse de la visión de Kiev. Kiev, por otro lado, comienza a decaer a medida que el propio Bizancio se acerca a su final, ya desde el mismo siglo XII hasta su final en 1453 frente a los turcos otomanos. En ese sentido, Moscú gana el control sobre el tráfico de esclavos y de ganado con la estepa y con el mundo de las latitudes norte, con el mundo urufinés y lapón, consolidando una visión de dominio y de prevalencia que se extenderá luego hacia el propio Kiev y marcará un cambio, digamos, por decirlo de alguna manera, de capital y de eje económico. Noten por favor que todavía es la misma dinastía, que durará precisamente hasta avanzado el siglo XV, con nada menos que Iván IV el Terrible, quien, producto de lo que a estas alturas del partido todo parece sugerir un envenenamiento plúmbico, digamos, o sea,
Recuerden ustedes que los vinos de la época eran unas pastas que se licuaban, digamos, en calderos de plomo, y Iván IV padecía ataques de locura, en uno de los cuales no solamente asesinó a su hijo, el príncipe heredero, sino que al mismo tiempo a su nuera, embarazada de el tercero en la línea de sucesión. La destrucción de la dinastía ruríkida y la guerra civil posterior llevará al trono, haciendo corto un tema bastante largo y apasionante por derecho propio, digamos, a la dinastía Romanov. Y los Romanov, una vez en el poder, heredan el nacionalismo Rurik y marcan una visión de reafirmación del predominio ruso sobre los territorios del antiguo Kievan ruso. Un elemento crítico va a ser la interpretación religiosa. Se separan del mundo ortodoxo griego, del cual su principal manifestación es la catedral de Sviato y Sofía, digamos, la Santa Sabiduría de Kiev, y se declaran como la tercera y última Roma. Y en ese sentido, el gobernante ruso asume el título de César, de zar, digamos, enfatizando este sentido de transición que habría representado el desarrollo tanto del cristianismo como de las tradiciones de Occidente, noten la ironía, de la mano de esta nueva dinastía. Los Romanov, sin embargo, tienen un problema objetivo, y es que al contrario de otras monarquías o principados europeos, no tienen rasgos geográficos, accidentes geográficos definidos, sobre los cuales poder establecer fronteras claras. Y eso los llevará a digamos, reemplazar la geografía, digamos, el accidente geográfico concreto por la distancia, lo que en términos estratégicos podríamos definir como profundidad estratégica. Y aquí nosotros podemos ver la evolución del Imperio ruso desde su núcleo central en torno a Moscú, creciendo hacia el norte su área de gravedad tradicional y progresivamente absorbiendo los kanatos de Asia Central y extendiéndose hacia el sur, hacia el Cáucaso, Asia Central y control de la ruta de la seda, e incluso llegando ya durante el siglo XVII, XVIII e incluso hasta el XX a los extremos de Asia y la propia Europa. La expansión del Imperio ruso se mantendrá como una fuerza vital de su visión geopolítica hasta literalmente el final. En 1905, la desastrosa guerra contra Japón culmina con una derrota, pero se da precisamente sobre la soberanía sobre la península de Corea. Esta dinámica de expansión y de construcción de profundidad estratégica también tiene un correlato que podríamos definir de sociología política. El mundo ruso tiene una visión respecto a Occidente que es ambivalente, en alguna forma absolutamente contradictoria. Por un lado, es fuertemente admirador de los desarrollos tecnológicos, civilizacionales y culturales occidentales. Tenemos el caso de Pedro I, el Grande, que precisamente traslada su capital desde Moscú a la recién fundada Venecia del Norte, digamos San Petersburgo, en el Golfo de Finlandia, precisamente para tener un contacto expedito con Europa. Pero también tenemos una visión de profundo temor, derivado de las múltiples invasiones que el territorio ruso ha sufrido a través de la historia. Recordemos solo algunas: las Cruzadas del Norte, la Guerra de los 7 Años, antes que eso la derrota en Poltava de la expansión sueca, digamos el rey Carlos X de Suecia, que es derrotado literalmente en el corazón de Rusia. Posteriormente la invasión napoleónica, digamos durante, bueno, la Guerra de los 7 Años, la invasión napoleónica en 1812, y posteriormente las dos invasiones alemanas durante el siglo XX. La primera que da fin al Imperio ruso y la segunda que, bueno, le causa, según los últimos cálculos, del orden de los 20-25 millones de muertos a un país con 110 millones de habitantes. Esa sensación traumática se vuelve a expandir y luego nuevamente hay que entender a la Guerra Fría como un desarrollo de este concepto de acción y de manejo. En esa visión, para la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial solo continúa en la Guerra Fría precisamente a través del desarrollo casi mágico por parte de Occidente, Estados Unidos en este caso, del arma nuclear. Y la destrucción de la Unión Soviética, la implosión soviética, causada por su ineficiencia administrativa, choques étnicos internos y finalmente incapacidad de mantener la carrera o la competencia con la revolución conservadora occidental, llevará finalmente a la destrucción y desaparición de ese Estado. En este mapa, algo complejo, podemos ver las repúblicas sucesoras a la Unión Soviética, centradas en Rusia, que por lejos es la mayor, y las podemos ver en naranja a los estados sucesores.
Pero en amarillo claro podemos ver a la sucesión de provincias autónomas que permanecen dentro del territorio ruso como provincias que justifican la denominación oficial de Federación Rusa. En esa situación es a Boris Yeltsin quien le cae, digamos, la responsabilidad, el desastre de tener que heredar una economía no solamente fallida en términos conceptuales, sino que además digregada y fragmentada, porque las 15 repúblicas soviéticas, cada una ex-soviéticas, se llevan parte importante de la industria y las redes comerciales. Yeltsin, originalmente alcalde de Moscú, que triunfa en las elecciones presidenciales del 91 únicamente porque es el héroe que logra detener el golpe para derrocar a Gorbachev, termina a cargo de esta situación y hay que reconocer que hace un trabajo quizás no tan elegante, pero por lo menos eficiente. Boris Yeltsin, de quien retenemos una imagen más bien, digamos, risueña, débil, de una figura más bien picaresca, dedicada al alcohol, etc. Para los rusos, sin embargo, es una figura crítica, porque logra reconstruir la economía, básicamente como un exportador de commodities. Por favor, aquí ya no hay mayor elegancia, petróleo, gas, cereales, aceites vegetales, pero logra de la misma forma reconstruir un sistema que le permitirá a Rusia, por ridículo que parezca, incrementar el ingreso per cápita de manera bastante considerable. Siguen cantidades en cifras comparativamente menores, del orden de los 5.000 y fracción dólares en el día de hoy, pero que igualmente representa un cambio respecto a los 3.100 que tenían a la caída de la Unión Soviética. La imagen que tenemos nosotros de él, por ejemplo, un hombre que llega borracho a París y no logra descender del avión en Le Bourget para reunirse con el presidente Mitterrand, para nosotros es un bochorno, pero para los rusos es el énfasis de su orgullo nacional. Es un tipo que hace esperar a Mitterrand, que es tan importante que se puede dar el lujo de alguna forma, despreciar las normas del protocolo e imponerse en esa situación. Para Putin, para Yeltsin, hay un problema, sin embargo, que es particularmente complejo. Y es que heredó una serie de conflictos que van a ser denominados en términos genéricos por Alexander Sugin, un, conocido geopolítico nacionalista ruso, que es de alguna manera uno de los grandes inspiradores del pensamiento de Putin, como las guerras de la periferia. Pequeñas provincias en las cuales etnias, en su mayoría musulmanas, buscan por obtener también la independencia. Sin tener el tiempo para desarrollarlas más latamente, quedémonos solamente con Chechenia, que ubicada en el Cáucaso, se convierte en la provincia, digamos, autónoma de Chechenia, Ingushetia. Inicialmente buscando la independencia, se reacciona frente a ellos con una intervención militar que los chechenos rechazan con una cantidad de bajas y material ruso destruido que es sencillamente impresionante. Las fotos de tanques rusos destruidos, digamos, y de infantes y soldados rusos tomados prisioneros es una humillación para el ejército ruso que es de primera magnitud. Y esto llevará a que un moscovita como Yeltsin busque un nuevo talento que pueda hacerse cargo de este desastre y pueda controlar o meter en cintura a los chechenos. Y para esto recurre a una figura que hasta ese momento era perfectamente desconocida, salvo en algunos círculos de inteligencia occidentales, como era un peterburgués, como es Vladimir Putin. A ver, de Putin hay varias biografías circulando, ninguna de las cuales es particularmente buena, porque no tenemos certeza de hasta dónde lo que ahí aparece es siquiera real. Como ustedes comprenderán, un oficial del KGB que llegó al nivel de ser oficial de contrainteligencia en Alemania Oriental al final de la Guerra Fría, es una persona que tiene un pasado del que se sabe lo que él quiere que se sepa. Podemos afirmar que él nace en Leningrado de padres que sobrevivieron al gran sitio alemán durante la Segunda Guerra Mundial, estudia Derecho en la Universidad de Leningrado, devenida en San Petersburgo, ingresa en algún momento a la KGB. Él no es un agente de terreno, él no es un espía ni un agente secreto, no es un James Bond ruso, digamos, sino que es un burócrata que alcanzará una posición de elevada responsabilidad. Según algunas hojas de su legajo de vida, digamos, de su hoja de vida en la KGB, supuestamente filtradas, habría sido un oficial relativamente mediocre.
me permito dudarlo, nadie llega a un puesto como jefe de contrainteligencia en Alemania Oriental siendo un oficial mediocre. Eso es un puesto de demasiada responsabilidad como para incluso que alguien muy bien conectado en la nomenclatura pudiera llegar, porque pondría en riesgo el propio funcionamiento del sistema. Dentro de esta situación y dentro de este esquema, él, después de la caída del muro, de alguna manera aparece como secretario general de la Universidad, nuevamente de San Petersburgo, y al cabo de 3 o 4 años es secretario administrativo del Oblast, de la provincia de San Petersburgo. Y es de ese cargo desde donde se lo llama desde Moscú para darle el cargo. La verdad es que se le ha mencionado varias responsabilidades, pero en términos gruesos de ministro de Seguridad Interior. Este es un cargo típicamente ruso, viene desde el mundo zarista, en el cual se controla una fuerza militar, hoy día de 350.000 hombres, que ha cambiado de nombre, hoy día se llama la Guardia Nacional, la Rosgardilla, pero que en términos prácticos es un ejército de control interno que no está declarado como fuerza militar y que normalmente se utiliza para trabajos sucios dentro del propio territorio ruso, anteriormente soviético y antes incluso también ruso. Putin utiliza una aproximación brutal en la Segunda Guerra Chechena, al punto que es muy poco lo que se ha llegado a saber por la expulsión completa de los periodistas, tanto rusos primero como extranjeros de la zona. Figuras clásicas, Ana Politkovskaya, etcétera, van a reportear este proceso y van a contribuir precisamente a sus tempranas muertes en exóticos accidentes de envenenamiento por polonio 210, Novichok, o derechamente accidentes de tráfico, los clásicos de la versión contemporánea del KGB, FSB o, ¿cómo se llama esto? Oficina Buró Federal de Seguridad. En esa situación, cuando Putin se hace cargo de esta situación y aplasta a Chechenia, nos demuestra una herramienta de realismo extremo. Putin es agudamente consciente que Rusia ya no tiene el poder nacional que alguna vez tuvo la Unión Soviética. En ese sentido, él reemplaza poder con velocidad y decisión. Interviene con velocidad extremadamente rápida, consigue normalmente la sorpresa estratégica, impone un resultado y se retira. Desarrolló ese proceso en Chechenia, posteriormente lo desarrolla contra Georgia, una vez cuando el presidente Saakashvili expresa su interés de ingresar a la Unión Europea, una invasión de pocas horas, digamos, pocos días de ocupación, destruye a las Fuerzas Armadas georgianas y se retira, y posteriormente su intervención en Siria. Sin embargo, en todos estos casos, él logró mantener la iniciativa. Y a través de los recursos que le comienza a entregar las exportaciones de gas y petróleo a Europa, así como su ingreso al mercado internacional de cereales, podrá comenzar a subsidiar una red de estados clientes que en su apogeo del orden del 2008 al 2014 realmente tiene una dinámica y una iniciativa bastante interesante. Ciertamente es el club de los que sobran, digamos, se trata básicamente de estados paria, la Siria de los Assad, la Corea de los Kim, el Irán teocrático, pero igualmente logra mantener una posición y logra superar a la iniciativa norteamericana, sobre todo durante la etapa de la administración Obama, sobre la cual Rusia efectivamente logra imponer su decisión. Recordemos el año 2013, cuando se descubre el uso de armas químicas en Siria, donde Barack Obama está dispuesto a invadir, a intervenir militarmente en Siria, y la diplomacia rusa logra llevarlo de la nariz y finalmente conseguir que Estados Unidos financie un pseudo programa de desquimicación de las Fuerzas Armadas sirias a bordo de un buque, digamos, que navega en el Mediterráneo Oriental, donde se descomponen estos agentes. En esa situación, el gran problema para Putin surge en el proceso que se desarrolla con la crisis del Euromaidán y el ataque sobre Ucrania que se desarrolla el año 2014. Y eso requiere una pequeña explicación. Si la absorción de los estados del Cáucaso fue militar y de las repúblicas sucesoras de la Unión Soviética en Asia Central fue a través de tratados tanto de complemento militar como de venta de petróleo y gas natural, esos estados son productores y necesitan la red de oleoductos, gasoductos y refinerías rusas para poder exportar. Y si en caso de Bielorrusia fue el apoyo al dictador Lukashenko, digamos, a quien se le ofrece de alguna forma inmunidad en sus múltiples reelecciones, a cambio precisamente del chantaje
del comercio de petróleo y gas con Europa, el caso bielorruso es dramáticamente distinto. Y la razón la tenemos en este mapa. Nosotros podemos ver que después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente Ucrania queda configurada en 4 regiones. Una, excluyendo a Crimea, digamos, donde el predominio de la población rusa es considerable, dominada básicamente por la presencia de rusos étnicos, rusoparlantes. Otro territorio predominantemente poblado por ucranianos tradicionales, también étnicos, y que son, digamos, ucraniano parlantes, que es un dialecto directamente relacionado con el ruso, algo así como el portugués respecto al castellano, y cristianos ortodoxos griegos por oposición a cristianos ortodoxos rusos. Y finalmente una zona importante del oeste de Ucrania, poblada por polacos, territorio polaco que fue transferido después de la Segunda Guerra Mundial a control ruso. Polacos católicos romanos, incidentalmente. La ciudad de Lviv, que ha llegado a tanta popularidad por ser el nodo de la Ucrania occidental que recibe el flujo de refugiados, digamos, es la tradicional Lvov polaca de preguerra. Recordemos que los acuerdos de Potsdam trasladan a Polonia hacia el oeste, digamos, todos estos territorios son compensados con territorios antiguamente alemanes. El Wrocław polaco es el antiguo Breslau, el Poznan polaco es la antigua Posen, etc. Prusianos occidentales, orientales y silesianos en ese sentido. En esta estructura significa que la composición étnica ucraniana es tremendamente compleja y fue un objetivo soviético en la posguerra cuando la pervivencia de grupos guerrilleros ucranianos nacionalistas durará hasta el año 52, 7 años después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual la diferencia, el énfasis nacionalista ucraniano se mantuvo en combate. Stalin castigó fuertemente a los ucranianos. Nikita Khrushchev, el mismo ucraniano, los recompensa transfiriendo el control administrativo de Ucrania y concentrando fuertemente desarrollos de alta tecnología, en estándares soviéticos por favor, en territorio ucraniano. Núcleos, ciudades como Dnipro, Kharkov, la propia Kiev van a ser núcleos de desarrollo de tecnología avanzada, turbinas de gas, diseños aeronáuticos, bueno, la industria militar. Kharkov es una de las principales fábricas, digamos, de blindados de la antigua Unión Soviética. Todo ello genera en Ucrania una fuerte concentración de industria y del PGB tecnológico de la antigua Unión Soviética. Sin embargo, esta fragmentación étnica jugará en contra cuando Putin intenta, a través de un presidente prorruso, como es el caso del presidente Yanukovych, firmar un tratado de asociación económica que ofrece electricidad gratuita, petróleo y gas a precios subsidiados, a cambio de un compromiso formal de no incorporación a la Unión Europea y a la OTAN. El problema es explícito. Nosotros nos encontramos con que para los prorrusos es un excelente acuerdo, para los ucranianos del centro no tanto, y para los ex polacos es un desastre. En mi caso personal he podido conocer profesores universitarios de nacionalidad ucraniana que trabajan en Londres durante la semana, literalmente de lunes a viernes, y utilizando vuelos baratos, digamos, Ryanair, JetSmart o lo que fuere, digamos, vuelven a Kiev o al Lviv o a la ciudad que sea durante el fin de semana para luego retornar a la semana siguiente. Ustedes comprenderán que ganar en libras esterlinas y gastar en liras ucranianas es una ventaja considerable, digamos. En esa situación, los efectos de la globalización y los beneficios, unidos a que a Polonia le ha estado yendo excelente tras su incorporación a la Unión Europea y tiene un crecimiento económico salvaje, hace que las opciones de cerrar la puerta a las economías europeas sea inaceptable y genera la explosión del Euromaidán. Esto le cambia el paso a Vladimir Putin, lo saca del ejercicio, lo saca del sistema y lo lleva a activar un plan que supuestamente tenía el nombre de Granizo, el plan Grad, de captura de posiciones críticas dentro del territorio ucraniano, siguiendo un plan de contingencia. En esa situación, la captura y la anexión de Crimea no representa mayor dificultad, considerando las enormes cantidades de bases que Rusia retenía en dicha zona y a la profunda rusificación que tiene la península, por favor, desde el siglo XVIII. Y sobre todo después del desplazamiento por Stalin de los tártaros nativos, digamos, a Siberia tras la Segunda Guerra Mundial por colaboracionistas. Sin embargo, el caso de las repúblicas del Donbass se vuelve mucho más difícil.
La intervención de tropas del ejército ruso, desembosadamente, aunque supuestamente representaban habitantes prorrusos ucranianos que se estaban rebelando contra las autoridades ucranianas. Ustedes comprenderán que crear de la nada, de la noche a la mañana, una brigada de tanques y 2 brigadas mecanizadas perfectamente equipadas con material ruso, no se construye de forma espontánea, digamos. 120 tanques T-80 requieren mantenimiento, combustible, munición. Y en el marco de esas operaciones, el ejército ruso comienza a prevalecer en la zona separatista hasta que ocurre un error particularmente desastroso como es el derribo del avión del vuelo MH17 de Malaysian Airlines, en el cual fallecen cerca de 230 pasajeros, dentro de los cuales hay más de 2 centenares de europeos. Eso inmediatamente genera una oleada de sanciones sobre Rusia que implica no solamente el estancamiento de las operaciones y la mantención de la frontera del Donbass como un conflicto de baja intensidad hasta el estallido de la invasión el pasado 24 de febrero, sino que sobre todo una red de sanciones que dañan no solamente las exportaciones y crecimiento económico ruso a través de las limitaciones de su acceso al crédito en Estados Unidos, Gran Bretaña, en Wall Street, la City de Londres, sino que al mismo tiempo la prohibición de acceso a tecnología para la modernización del sistema productivo de hidrocarburos en general ruso, y en particular la restricción de acceso al sector terciario europeo. Un dato del Economist, los supermercados rusos pasaron de tener un promedio de 2.670 productos en góndola a tener menos de 600 de un día para otro. Esa situación tiene un impacto natural en la población rusa, un descenso en la calidad de vida, estancamiento del crecimiento del PGB, que lleva a que Rusia comience a tener problemas internos objetivos y Vladimir Putin comience a perder el brillo del liderazgo que tuvo durante sus primeras décadas. Y en esa situación en particular surge el desafío de qué hacer. Y agregando al daño, digamos, la humillación al daño, Barack Obama se manda la frase para el siglo, digamos, calificando a que la Rusia de Putin ya no es una superpotencia, que solo lo es en el ámbito nuclear, sino que ahora es simplemente una potencia de carácter regional. Esto es una decadencia que en términos estrictos es lo mismo que le pasa a Gran Bretaña o a Francia en su intento de invasión de Suez en 1956. Los británicos y franceses aprendieron rápido la lección, pero para Rusia es inaceptable. Su orgullo nacional es la única herramienta que le permite a su élite sobrevivir una condición de inferioridad y humillación que ya se extiende desde 1989 o 91, desde la fragmentación de la Unión Soviética. En esa situación, el problema que tiene hoy día Vladimir Putin es cómo enfrentar una oposición cada vez más articulada. Nuevamente no puedo entrar en el detalle de la articulación de la oposición rusa, pero quedémonos solamente con la figura de Alexei Navalny. Navalny es un hombre que logra enfrentar a Putin directamente, presentando sus mentiras y desafiándolo en términos de estructuras de poder. Navalny inmediatamente se convierte en un blanco del FSB, que ya había matado a una serie de defectores rusos en Gran Bretaña, etc. Salisbury, alguno de ustedes recordará el uso de Novichok, o el caso de un tipo al que lo asesinan con polonio 210 en el té, etc. En esta situación, la idea de matar a Navalny era simplemente contaminar con Novichok, una neurotoxina particularmente brutal, desarrollada por Rusia tras la prohibición de las neurotoxinas anteriores, inyectada en su botella de agua mineral que este hombre tomaba después de trotar cada mañana. Con la mala suerte del caso, digamos, Navalny no se toma la botella inmediatamente, sino que se la lleva porque tenía un vuelo y se la toma arriba del avión. En lugar de enfermarse en su casa, ser recibido por una ambulancia del FSB y ser declarado muerto, se activa un protocolo de seguridad, se lo aterriza, va a dar a un hospital, se lo diagnostica, finalmente termina en Alemania, donde no solamente se confirma el diagnóstico de envenenamiento, sino que se lo salva. Y esta foto es quizás la pesadilla de Vladimir Putin, porque Navalny es lo suficientemente inteligente para comprender que en Alemania estaba condenado, porque lo iban a envenenar nuevamente, en el momento menos pensado. El tipo toma, y con un valor personal impresionante, toma la decisión de simple y sencillamente volver a Rusia, donde sabe que iba a ser detenido. En este minuto está condenado por una cifra de varios cientos de años. El día jueves de la semana pasada lo condenaron a otros 75 años más. ¿Por qué? Porque en la cárcel obviamente su vida es responsabilidad de Putin y no puede ser ejecutado.
y de alguna manera tiene acceso a un celular y tuitea 2 o 3 veces al día llamando a protestas, y para la suprema sorpresa de Putin, cuando recién es encarcelado, llama a protestas en 5 ciudades y le responden 130. Es decir, Putin tiene problemas políticos, tiene problemas económicos y se encuentra en una situación francamente crítica. En esa situación es que surgen estos 2 personajes que vemos acá, el general Shoigu y el general Gerasimov. Shoigu no es un oficial militar de carrera, es un oficial asimilado, también estudió Derecho, que es el ministro de Defensa de Vladimir Putin, su yes man preferido, y tiene fuertes vinculaciones con el FSB y los demás grupos de inteligencia rusos que deberían ser complementarios. Son 5, pero en realidad compiten entre sí precisamente como un mecanismo de Putin de retener el poder. Shoigu le propone el plan de invadir Ucrania, más bien en parlancia rusa, determinar el problema de Ucrania, que viene desde el 2014, siendo que encuestas y estudios de terreno muestran que el presidente Zelensky tiene una pésima aceptación. Zelensky no es solamente un comediante, como se lo ha presentado a veces un poco simplistamente. Es un hombre que tiene estudios de Derecho y tiene un doctorado en Filosofía del Derecho, que pasa a, digamos, los escenarios básicamente como un crítico político que a través de una serie de televisión, digamos, Ciudadano Presidente, que está en YouTube si alguien la quiere ver, propone una lucha contra la corrupción que es endémica en las repúblicas exsoviéticas y particularmente en Ucrania. Él luego se presenta en una candidatura testimonial que termina llevándolo a la presidencia de la República, básicamente siguiendo el programa que ofrecía su personaje en la serie de televisión. Es decir, no es una figura tan liviana como se tradicionalmente pretendía. Sin embargo, obviamente este programa, no teniendo mayoría parlamentaria, es un desastre y él está a finales del año pasado, del 2021, con del orden del 20% de aprobación. En esa situación, con crisis económica, con una pésima valoración del presidente, para Putin y para Shoigu en particular, las posibilidades de una invasión rusa a Ucrania se ven como de comparativamente bajo riesgo. Lo más probable es que nos reciban como libertadores. Y en un esquema de, digamos, asesoría de yes men, se le vende a Putin la opción de este ataque. Esto viene desde agosto pasado, cuando debió haberse desarrollado esta invasión, pleno verano, y cuando la OTAN y particularmente Estados Unidos estaban totalmente distraídos por la caótica evacuación de Kabul, desastrosa. Algunos de ustedes recordarán las imágenes de refugiados afganos cayendo de los aviones de transporte C-17, etc. Ese era el momento para hacer una Putin War perfecta, pegar la bofetada en la cara y simplemente ocupar. Pero el problema es Gerasimov, que rápidamente le advierte a Putin de que no tiene la capacidad militar para desarrollarlo. Y la razón es muy sencilla. El PGB de Rusia hoy día es en torno a la cifra de Italia, pero con 140 millones de habitantes y siendo potencia nuclear. Eso implica que su presupuesto de defensa ha ido preferentemente a su herramienta de disuasión nuclear, al desarrollo de nuevos misiles, a la mantención de las bases tecnológicas asociadas a ello, submarinos balísticos, submarinos de ataque de escolta a los submarinos balísticos, y su ejército terrestre y en menor grado su marina y fuerza aérea han quedado congelados en la década del 90. Su material, si bien es cierto hay algunos prototipos que han sido cantados, digamos, por la propaganda rusa como tecnología avanzada, el tanque T-14, el caza Su-57, etc., no han pasado de prototipos que además dependen fuertemente de componentes occidentales para su electrónica, cámaras térmicas, etc. La masa del ejército ruso continúa siendo el equipo que el ejército soviético desarrolló en la década del 90, o más bien, terminó de recibir en la década de los 80 y 90, desde la última fase de desarrollo en la Guerra Fría. Básicamente tanques de segunda generación, T-64, T-72, T-90, T-80, T-90, T-72 glorificado, carros de infantería BMP-2 y básicamente sistemas de comunicaciones y de mando y control de la década del 70 rusa, es decir, de la década del 60 occidental. Algunos de ustedes habrán visto en Twitter cómo se utilizan literalmente teléfonos de campaña con diales de rodela y cosas por el estilo. Eso lleva a que Gerasimov le diga a su jefe, mire, yo tengo un ejército grande, pero no está ni instruido ni entrenado. No tengo las fuerzas, necesito un ciclo de instrucción, necesito que se me asigne combustible,
municiones, etcétera, para elevar un número de fuerzas importante para su disposición. Durante el mes de enero se comienza a ver este proceso cada vez más presionado cuando Shoigu le impone a Gerasimov, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el despliegue de un volumen de fuerzas cada vez mayor a la frontera bielorrusa y ucraniana. Fuerzas que comienzan a llegar con equipo muchas veces de origen civil, camiones, camionetas color blanco, digamos, adquiridas en el mercado civil, y que tienen severos problemas de alimentación, acceso a combustible, etcétera, producto de la corrupción de las propias fuerzas. Latas de raciones vencidas el año 2007, combustible que se transporta por peso, no por calidad, por lo tanto al diésel se le inyecta agua para poder vender en el mercado negro por porciones de combustible, etc. Eso hace que Gerasimov comience a negarse, continúe negándose, y todo el mes de enero, ¿se acuerdan ustedes cuando las inteligencias occidentales anunciaban la inminente invasión? Gerasimov lograba retrasar este proceso a través de la insistencia en la debilidad. Llegó incluso a publicar por interpósita persona el general Aksenov, que es el director de la Asociación de Oficiales del Ejército Soviético y Ruso en Retiro, una carta extensa, digamos, planteando exactamente lo que le está pasando a Rusia hoy día. Nos van a detener, no tenemos fuerza, nos van a sancionar, esto va a ser un desastre. Finalmente, la fuerza que consigue desplegarse es de 240.000 hombres. Pequeño detalle, el ejército ucraniano tiene 200.000 soldados profesionales y 400.000 reservistas. Es decir, no es una lucha de David contra Goliat como se nos ha estado presentando. La gran superioridad rusa es en material, particularmente en fuerzas blindadas, pero en términos de persistencia de fuerzas, no es tan asimétrica la disposición. Otra cosa es que Rusia tenga muchos soldados sin entrenar, que se utiliza básicamente para obras públicas en el sentido de un cuerpo militar del trabajo. Otra es que tenga fuerzas efectivas. El resultado es que finalmente se le impone a Gerasimov la invasión, básicamente después del viaje de Vladimir Putin a Beijing, a los Juegos Paralímpicos que se estaban desarrollando en ese momento, cuando Xi Jinping le tira una raya en la arena que le dice, mire, haz lo que quieras, sobre todo si tú me das garantías que esto lo vas a terminar en 3 días, pero no me opaques los Juegos Paralímpicos. Es decir, queda encajonado en un periodo de 2 semanas a finales de febrero, en las cuales tiene que atacar antes que lleguen lo que en Rusia hace las veces de otoño o primavera, que son etapas de lluvias de 6 semanas de duración que se conocen como la Rashputitsa, que marcan, en este caso de la primavera, digamos, el deshielo y el retorno del periodo del barro. ¿Cuál es el problema central? El ejército ruso puede pelear efectivamente con grandes masas de tanques sobre terreno congelado, pero no sobre barro, porque su logística depende de camiones civiles que no tienen capacidad de desplazamiento sobre el terreno. Eso hace que el ejército ruso esté totalmente anclado, amarrado al combate sobre carretera, permitiendo que el ejército ucraniano los enfrente y los derrote. Durante las 6 semanas de alerta previa que se le entregó a los ucranianos, no solamente el ejército ucraniano, que hizo sus tareas, digamos, y estaba preparado para comenzar a enfrentar esta situación, convocó a sus reservistas, movilizó, elevó la disponibilidad de sus medios, actualizó la instrucción y entrenamiento de sus unidades, comenzó a recibir equipo desde Occidente, cohetes Enlo británicos, misiles Javelin desde Estados Unidos, Stingers antiaéreos, una vasta gama de cohetes portátiles, etc., sino que comenzó a recibir esto. Esto es el mapa que prepara una tuitera norteamericana que digamos, tuitea como Evergreen Intel. Es una chiquilla que es una de las ejecutoras más, digamos, desarrolladas de lo que se conoce como OSINT, Open Sources Intelligence, inteligencia fuentes abiertas. Esta chiquilla lo que hace básicamente es superponer la data de la aplicación de teléfono Flight Radar con una aplicación de seguridad en vuelo. Es decir, filtra todos los vuelos civiles y luego a través de la altura reportada por seguridad aeronáutica saca los vuelos de medios de combate y en este caso inteligencia electrónica de la OTAN. Estos son los vuelos del 24 de febrero, es decir, del día de la invasión. Noten por favor la presencia de drones RQ-4 volando sobre Ucrania. Aviones P-8, Poseidón, aviones suecos S-100 y S-102, RC-135 Rivet Joints, E-8C de radares de exploración terrestre,
Aviones E-3A, detalle interesante, volando desde Gran Bretaña, desde Wellington. Esos son los aparatos que está adquiriendo la FACH y resulta fascinante ver que los operadores de la FACH están pudiendo tener una suerte de on-the-job training, digamos, con una invasión rusa completa para aprender. Y los más relevantes de todos, los RC-12 y, bueno, los alcances de todos estos sistemas. Como ustedes comprenderán, la OTAN tiene un verdadero río de información de inteligencia en tiempo real, que desde lo que fue la guerra de 1991, la primera guerra del Golfo, técnicamente la segunda, digamos, después de la guerra Irán-Irak, en que los sistemas de mando y control de la OTAN, y particularmente norteamericanos, se vieron aplastados por el volumen de datos que no eran capaces de procesar. Hoy día, con sistemas digitales, se tiene claridad del desplazamiento literalmente de cada vehículo ruso. El radar J-STARS del E-8 permite un mapeo terrestre de la totalidad de Ucrania y probablemente buena parte de Rusia, donde literalmente se identifica vehículos individuales. Eso se canaliza a través de un sistema, un centro de mando, originalmente de la Armada Alemana en Mürwik, al sur de Kiel, y desde allí es transmitido en tiempo real a los cuarteles, por lo menos de nivel estratégico, operacional y táctico ucranianos hasta el nivel de brigada, donde todo indica que hay oficiales de inteligencia de la OTAN incrustados en cada uno de esos comandos a través de enlaces de datos CEC o Link 16, le pueden entregar a los comandantes ucranianos información de los desplazamientos rusos antes que los propios comandantes rusos puedan saberlo. Esto es lo que se conoce como Network-Centric Warfare, guerra de redes, donde el elemento determinante es la conciencia situacional, el situational awareness, no necesariamente la potencia de fuego. ¿Por qué? Porque con esto el ejército ucraniano tiene ciclos de órdenes, desde la detección de los movimientos rusos hasta la entrega de órdenes a las unidades tácticas para que se muevan, de 2 horas. Mientras que el ejército ruso lo tiene de 8 horas. Eso significa que los ucranianos están moviendo fuerzas 4 a 5 horas antes que a un comandante ruso le llegue una orden y le avisen que vienen camiones cisterna a abastecer sus tanques o sus vehículos. No tiene mayor misterio, por tanto, que los ucranianos hayan podido ir disponiendo una defensa en profundidad donde evitan el combate en campo abierto, sino que se concentran en puntos, choke points, centros urbanos, cruces de caminos, etcétera, donde usando armamento antiblindaje avanzado, no solamente provisto por la OTAN. Ucrania hereda, como les decía, buena parte de la industria de defensa soviética y tienen diseños propios extremadamente avanzados, el Stugman, Skiff, Pirat, Corsair, etcétera, que fueron producidos en masa desde el 2014. Se calcula que solamente el modelo Stugna produjeron más de 28.000 municiones. Por lo tanto, tienen los abastecimientos para enfrentar un ejército de masas mecanizado, como es el caso del ejército ruso. En esta situación podemos ver además un problema de liderazgos. Mientras Vladimir Putin, siguiendo un artículo de Foreign Affairs, es el último de los liderazgos machistas tóxicos junto con el motociclista de Marlboro, digamos, enfatizando una masculinidad tradicional donde se lo muestra liderando tigres en Siberia, pescando, digamos, esturiones o, digamos, etcétera. Volodymyr Zelensky explota su experiencia en escenarios donde se presenta como una figura, digamos, exacerba el elemento de ser el liderazgo empático en un esquema de David y Goliat. Se presenta en polera, con barba de 2 días, en colores paramilitares, pero no se disfraza de militar, solamente acepta elementos de protección personal cuando se expone, se niega a salir y mantiene lo que se denomina hoy día en términos estratégicos, una hegemonía total en la 6ª dimensión de la guerra, las comunicaciones. En esa situación, esta cara, que es la que pone cuando se abren las primeras fosas comunes en Irpin y en Bucha, los, ¿cómo se llama esto?, arrabales del norte, los suburbios del norte de Kiev, donde se detuvo el ejército ruso, claramente lo presenta como una figura humana frente a un Putin que es claramente una figura hierática absolutamente fría, que solamente exuda poder duro, la imagen clásica del Putin que golpea la mesa. En esta estructura, las operaciones de la guerra son frustrantes en términos que son prácticamente congeladas desde las primeras acciones. ¿Qué podemos adivinar? Estos son mapas del blog del Institute for the Study of War, un sitio americano sencillamente extraordinario, que publica un dossier diario del orden de 9 a 14 páginas, digamos, del avance diario de la guerra, con una cartografía extraordinaria, gracias al convenio que tienen con 2 compañías de satélites civiles que les proveen imágenes en tiempo real.
como ustedes pueden ver, los rusos cometen un primer error estructural en términos de planteamiento de un conflicto. El plan de guerra era muy simple, era decapitar al gobierno ucraniano a través de un golpe de mano sobre Kiev, utilizando fuerzas especiales de los grupos de Spetsnaz, acompañado luego de una intervención de una fuerza de asalto aéreo de paracaidistas que debía aterrizar en el aeropuerto de Gostomel. La idea era que, muerto Zelensky, todo su gabinete y la Corte Suprema se juramentara a Medvedchuk, un político ucraniano prorruso que estaba de hecho con detención domiciliaria, y en ese momento se le diera una orden a las fuerzas militares ucranianas de no resistir y de esa manera desarrollar un paseo militar como fue la anexión de Austria, digamos, en el Anschluss alemán del año 35. Es decir, una penetración a través de toda la frontera expuesta, en la cual los rusos no concentraron sus fuerzas para producir una ruptura de las fuerzas ucranianas, sino que esperaban ser recibidos como libertadores desplazándose a través de todo camino disponible. Por favor, esto es una violación de la teoría de la batalla profunda de la que los rusos fueron los creadores conceptuales a través del mariscal Tukhachevsky, general Iserson, etc., en los cuales se enfatiza la necesidad crítica de una ruptura inicial muy rápida, no importa a cuál costo, de la línea defensiva para poder inmediatamente penetrar la profundidad estratégica del enemigo y operar sin oposición. Acá, por el contrario, distribuyeron sus 240.000 hombres en toda la frontera para entrar prácticamente por cada camino. El problema fue que este plan se desarmó desde el primer minuto. El asalto sobre el aeropuerto de Gostomel, al norte de Kiev, fracasó porque había una brigada mecanizada completa del ejército ucraniano esperando los comandos, y no contentos con eso, una emboscada antiaérea que derribó una cantidad importante, ya va la evaluación en 6 transportes Ilyushin 76, cada uno de ellos con una compañía completa de paracaidistas a bordo, que nunca alcanzó ni a saltar ni a ser entregado, y por lo tanto la retención del control sobre el aeropuerto y la sobrevivencia del gabinete Zelensky hizo que Medvedchuk y el nuevo gobierno ucraniano jamás llegara al poder. Por lo tanto, el ejército ucraniano presentó resistencia, y no buscando prevalencia en ningún sector o en ningún punto de la frontera, el ejército ruso inmediatamente se comenzó a ver detenido y frenado prácticamente desde la primera penetración. Recordarán ustedes los ataques en la zona de Chernobyl, donde les tomó 2 días conquistar el área cercana a la antigua planta nuclear. Bueno, e incluso algunos soldados rusos llegaron incluso hasta atrincherarse en la zona más contaminada del Bosque Rojo. Más de 600 de ellos están en este minuto siendo tratados en Bielorrusia por envenenamiento radioactivo masivo. Pueden notar en este mapa del 8 de marzo al 17 de marzo que no hay cambios relevantes, más allá de algunos cambios de eje dentro del sentido del ataque. Y eso nos lleva a que, al cumplirse un mes del ataque, el pasado 24 de marzo, simplemente Putin tiene que enfrentar la realidad y asumir que no va a conquistar Kiev, y el objetivo declarado de desmilitarizar y desnazificar Ucrania no se va a cumplir. Recuerden, por favor, que para los rusos, desnazificar Ucrania es el sinónimo de la destrucción de los movimientos guerrilleros pro-alemanes que se mantuvieron en combate hasta la década del 50. Es decir, desnazificar y destruir al ejército, que era la institución mejor valorada en Ucrania, con un 62% de valoración antes de la guerra, era básicamente para convertirlo en esta provincia satélite. El fracaso de esa acción lleva a la retirada desde la frontera y al intento de concentración en la zona del sur para recuperar la conquista completa del Donbass y la mantención de un corredor territorial continental entre Crimea y el Donbass. Estas operaciones llevaron a una pausa de 3 semanas que cubrieron el redespliegue de fuerzas y la reconstrucción de estas. El problema es que el nivel de daño de las fuerzas rusas era masivamente mayor al esperado, lo que significó que no solamente habían perdido cantidades enormes de personal, sino que mucho material de combate tuvo que ser abandonado por combustible contaminado, defectos del sistema logístico ruso. Como ellos no esperaban un combate, no habían preparado líneas o stocks de abastecimiento que les permitieran el desarrollo de operaciones sostenidas. Alguno de ustedes se acordará de ese supuesto convoy de 70 kilómetros de largo, etc. Eso nunca fue una unidad rusa, era simplemente un enorme y gigantesco taco de las líneas logísticas que buscaban abastecer a 2 ejércitos de armas combinadas completos en operaciones intensivas de combate
cuando en realidad solamente deberían haber llevado combustible para un mero desplazamiento administrativo. En ese desastre, el ejército ruso comenzó a tener pérdidas extremadamente importantes que nos recuerdan que en operaciones mecanizadas de intensidad mediana, las tasas de baja son muy superiores a las guerras, a las luchas asimétricas o híbridas que estamos acostumbrados a ver desde el fin de la Guerra Fría. Aquí no se trata de cazar guerrilleros perdidos en las montañas, sino que por el contrario se trata de operaciones masivas de vehículos blindados. Cuando un misil antitanque impacta un transporte de infantería BMP o BTR, mueren de 12 a 15 hombres. Cuando un misil antitanque impacta un tanque T-64, T-72-90 o T-80, por su diseño y su sistema de cargador automático, explota y mueren inmediatamente 3 tanquistas. Todo ese personal entrenado, que no es fácilmente reemplazable. Rusia puede tener, de hecho, muchos tanques, pero lo que no tiene hoy día son tanquistas que puedan tripular ese equipo. Al punto que el Pentágono planteó hace 3 días atrás, digamos, que en este minuto Ucrania tiene más vehículos blindados en la línea de frente que el propio ejército ruso. A través de esta situación, el abandono de las operaciones en el norte y la concentración en el sur ha llevado a puntos mucho más localizados de combate. Mariupol, donde al parecer los ucranianos están resistiendo bastante más allá de la planta de Azovstal que se ha vuelto tan popular en el último tiempo, sino que además hay operaciones sostenidas en distintos distritos o barrios de la ciudad que en realidad no han conseguido prevalecer de la mano del ejército ruso. Y también en zonas en Izium, en el norte, que sería el único sector real donde se están desarrollando avances rusos efectivos. El problema de esto es que ustedes pueden ver, esta es una captura de pantalla de una de las 3 páginas de vehículos blindados destruidos, de tanques destruidos específicamente, que el sitio Oryx, ustedes lo pueden buscar en internet con bastante facilidad, tiene registrado. Esto se trata solamente de vehículos de los que hay constancia de su destrucción a través de fotos. No podemos saber cuántos más hay. Hay 570 y tantos tanques destruidos de los que hay constancia. Podemos considerar que hay una cantidad considerable que no han sido fotografiados. Son 5.400 los vehículos blindados rusos que se han perdido, y eso hace perfectamente creíble una cifra entre 17.000 y 25.000 soldados rusos muertos. El problema de eso es que podemos sacar un cálculo tradicional de 3 heridos por cada muerto y podemos llegar a cifras del orden de 60.000 hombres. Si pensamos que de los 240.000 hombres, la enorme mayoría era probablemente personal de artillería, no tropas de primera línea, podemos considerar que el ejército ruso ha perdido la masa de su personal de combate. Por lo tanto, eso explica de manera bastante simple la razón por la cual no están teniendo éxito hoy día. Simplemente carecen de la masa suficiente y al continuar atacando en múltiples sectores pareciera ser que están buscando una brecha, un punto débil en el dispositivo defensivo ucraniano, algo imposible cortesía del abastecimiento de inteligencia que les llega por la OTAN. El general Vornikov, quien fue nuevamente designado como comandante de teatro de operaciones, con un palmarés bastante complejo desde las operaciones que dirigió en Siria, tiene una misión imposible. Y es más, una vez que ha quedado claro que las Fuerzas Armadas ucranianas, en el marco de esta Network-Centric Warfare, están definiendo como blancos prioritarios el sistema de mando y control ruso, lo que explica la sucesión de muertes, incluyendo el día lunes pasado la destrucción del cuartel general del 49 Ejército de Armas Combinadas, con la muerte de 2 generales y todo el Estado Mayor involucrado. Pareciera ser que es claro el uso de drones suicidas o municiones loitering entregadas por Estados Unidos. Ya no son los drones Bayraktar turcos, digamos, sino que sistemas francamente más complicados como los Switchblade o los Ghost Blades, que ni siquiera tienen explosivos, sino que solamente unas cizallas, y que han sido utilizados, por ejemplo, para la muerte del general iraní que fue muerto en Irak hace algunos años atrás. A través de esta situación, lo que busca Putin es un último empujón, un último intento desesperado de conseguir algo que tirar a la mesa de negociaciones sobre la base de la cual producir un final a esta guerra. Y aquí es donde tenemos el problema, iniciando el final ya de esta presentación, es que la salida natural de Rusia de esto era declarar en lo que se conoce como la cláusula Talleyrand. Cuando Jean-Maurice de Talleyrand negoció la paz en el Congreso de Viena, logró salvar a Francia declarando la guerra anterior como la guerra de Napoleón. Alemania se reconcilia con Europa durante la Guerra Fría planteando la Segunda Guerra Mundial como la guerra de Hitler y los nazis, no la guerra de Alemania. La salida natural para Rusia de esto habría sido declarar esto como la guerra de Putin,
librarse su amable servicio y reemplazarlo por una persona más amable y dar vuelta la política exterior de Rusia como si fuera un calcetín. Lamentablemente, cuando uno trata de derrocar a un líder ruso que su especialidad era la contrainteligencia, la cosa es bastante complicada. Al parecer han habido algunos intentos de golpe interno. Al menos hace 3 sábados atrás, 16 oligarcas rusos escaparon de Moscú rumbo a Dubái en sus jets privados, en forma simultánea. Nadie tiene muy claro qué pasó ahí. El hecho concreto es que, atrapado en esta situación, Putin solo puede continuar apostando porque cualquier aceptación de su derrota significa que tendría que responder por las decenas de miles de muertos que el ejército ruso ha tenido que enfrentar. Y en esta situación es que humillaciones como el impacto con misiles Neptune al crucero misilero clase Slava en Moskva, aquí ustedes lo pueden ver impactado. Noten por favor cómo tuvo un incendio masivo interno generado por los impactos de misil, cómo estallan algunos de sus misiles S-300 y cómo se quiebra el casco. Esto es un quiebre, una fractura estructural primaria. Esto es un crucero de 13.000 toneladas, un buque que debería haber recibido 2 impactos de misiles con cabeza de combate 150 kilos y haberse peinado de ellos. Los debería haber derribado con los misiles SAM-4, S-300 o con los Zeus AK-630. ¿Qué pasó ahí? Bueno, evidentemente hay un problema de entrenamiento y de efectividad. En esa situación, el problema para Rusia se comienza a agravar de manera cada vez más brutal con la aparición de las fosas comunes generadas por las ejecuciones sumarias. Aquí tenemos al marido de la alcaldesa de Irpin, que fue asesinado de un tiro en la nuca y luego lanzado a una alcantarilla. Noten la tapa al lado. Aquí vemos a la familia del alcalde de Bucha, ejecutado y sepultado en el arenero de unos juegos infantiles de una plaza. O los profesores de un campus de bioquímica en Irpin, que fueron simplemente sacados a la calle y ejecutados de un tiro en la nuca. Pero peor aún es el sitio web del bazar del ejército ruso, donde los soldados literalmente intercambian productos saqueados. Cambio un lavavajillas por 3 parcas North Face, cambio un computador MacBook por 2 computadores Acer, demostrando un nivel de desparpajo que ha generado un nivel de horror sencillamente brutal. Como esa página, la página de Facebook fue cerrada, pero el resto sigue funcionando a través de Telegram y, que es ruso, no puede ser bajada. Esto lleva a medidas realmente difíciles. Cuando el regulador alemán captura incauta las instalaciones de licuefacción de gas, de Kiel, de Gazprom Germania, y el vocero del Kremlin deja de ser la señora Kasparova, muy agresiva, y es reemplazado por el señor Peskov, que acepta pérdidas significativas del ejército, y el ejército ucraniano monta una campaña de avísanos si removemos el tanque destruido de tu jardín, con una carga evidentemente de humillación, y además declara patrimonio de la humanidad submarino el pecio del crucero Moskva, que tiene 2 cabezas nucleares al menos en sus misiles Vulcan, y que los rusos están tratando de extraer, y al cual declaró Ucrania, representó frente a la UNESCO que están violando el sitio. Por favor, esto es simplemente molestia, nadie espera que vaya a decidir la guerra, pero demuestra un cambio de la iniciativa. Ucrania está imponiéndose políticamente. Esto nos lleva a escenarios posibles que son lamentablemente no muy optimistas. ¿Qué viene después de la ofensiva más allá de su éxito por acá? Bueno, obviamente las negociaciones de paz. Paz, toda guerra busca un estado final deseado que Clausewitz lo define como netamente político. En ese sentido, ¿qué es lo que necesita Rusia y o Putin, que no son lo mismo? Bueno, Putin, salvar su cargo. Rusia, salvar su economía, evitar el aislamiento y evitar un fenómeno brutal, que es que está siendo comprada barata por China. Solamente el día viernes pasado, 530 firmas de registro en Moscú, en la bolsa de Moscú, fueron compradas por capitales chinos. En esta situación, para salvar esto, esta guerra rápida, éxito militar y negociaciones ya no se dio. Y trágicamente lo que estamos viendo es que existe el riesgo de un conflicto de baja intensidad, como la frontera israelí, que nos lleve a esta backburner war en la definición de Frank Krebelt. Siempre existe la opción de un derrocamiento rápido e inesperado, que de hecho podría haber ocurrido mientras estamos reunidos en este momento, pero lamentablemente no podemos contar con él, no es un factor prevalente. Y si por el contrario Putin consigue sobrevivir, todo nos indica que más que llegar a una paz en el sentido del final de una guerra tradicional,
vamos a ver la creación de una frontera militarizada y de una Rusia convertida en un paria internacional, que de alguna forma va a pasar a ser simplemente una barrera frente a los eslavos occidentales. La verdad es que el conflicto ucraniano, en lo que a consecuencias internacionales va, más allá del horror de una guerra convencional de intensidad mediana, ya cambió el mundo. Y en ese esquema, primero que nada, vuelve el hard power como una herramienta ya validada o consolidada en las escenas de política exterior mundial. Por favor, ya es absolutamente claro que la teoría de Fukuyama del fin de la historia del último hombre del 93 salió volando por la ventana. Había algunos que seguían insistiendo que eso podía ser viable en fases limitadas. Bueno, con todo el respeto al caso, Fukuyama ya vendió suficientes libros, pero eso claramente murió. Europa vuelve a asumirse como actor de poder, que deja de lado su concepto de interdependencia compleja no militar posterior al año 91. Este hecho de que dominamos a Rusia porque Rusia depende de nuestros euros, demostró ser falso. Los anglosajones nuevamente demostraron tener éxito y, por desagradable que sea, Boris Johnson tenía razón. Cuando los británicos tuvieron que elegir entre la OTAN y la Unión Europea, entre una visión estratégica y una visión comercial, bueno, tenían razón. Rusia se confirma como una potencia nuclear, una potencia mediana, lo nuclear no basta, y probablemente surja una mini guerra fría con Rusia como una potencia agresiva, separada de Europa Central y Occidental por una barrera de eslavos que vendrían siendo los tres bálticos: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la propia Ucrania, Bulgaria, Rumania, etc. Y ahí podemos ver la suspensión de la venta de gas que se dio precisamente el día de ayer, una vez que se negaron a pagar en rublos. Y bueno, China, que es un temón, la China post pandemia ahora tiene un nuevo escenario de complicaciones, pero esos temas para un seminario por derecho propio que podremos hacer en otro momento. El impacto equivalente al 11 de septiembre, esto es menos chocante porque no ocurrió en una mañana, pero ciertamente el mundo está cambiando, por lo menos con la misma intensidad, y esto nos genera un conflicto que no va a terminar. Puede terminar la guerra, pero es evidente que este nuevo mundo va a funcionar combinando hard y soft power, y en el cual la invasión rusa a Ucrania va a ser el origen de un conflicto de baja intensidad. De hecho, Azerbaiyán ya atacó a Armenia, violando la garantía rusa de su autonomía después del conflicto del 2020, del verano del 2020 al 2021. Y terminando ya con la frase de el viejo proverbio chino: vamos a vivir tiempos interesantes. Solo una última situación. La guerra, nosotros acá en Chile y algunos comentaristas de una forma un tanto liviana han comenzado a solazarse en la revisión de material militar, fierro, etc. Créanme, soy un fierrero consumado, me encantaría poder dedicarme a eso, pero lamentablemente la guerra no es un deporte, y en ese sentido no puedo dejar de traer este tipo de fotos de un tanque T-72B3 ruso destruido, su torre volcada y los pies de su comandante y su artillero quemándose dentro de ella. Estos eran chiquillos de 20, 25 años que murieron en un combate, y nunca es más apropiado que recordar la vieja frase del general Lee después de la batalla de Antietam, la batalla más sangrienta de la Guerra Civil Americana: menos mal que la guerra es demasiado espantosa, si no podríamos hacernos demasiado aficionados a ella. Siendo, como les digo, aficionado al tema, no puedo dejar de advertir que lo que nosotros vemos como un evento internacional es un conflicto donde 25.000 chiquillos terminaron así, no teniendo ningún motivo real o razonable para hacerlo. Así que solo no, insistir en no trivializar esta guerra. Muchas gracias y, por favor. Pido desde ya las disculpas por haberme pasado chanchamente en el tiempo, o sea, lo reconozco desde ya. Un breve espacio de preguntas, tiene que ser con micrófono para que la gente que está online no. Hola, ¿se escucha? Sí, ningún problema. Quería hacerle una pregunta que, por supuesto, sobre China. ¿Cómo ve esta expansión hacia China económicamente junto con el conflicto que tiene con Taiwán? ¿Eso puede generar que haya una
como tiene ahora poder más con poder Una económico. tentación de invadir. A ver, Sí, una tentación mayor, porque ya la tenía antes. a ver, primero que nada, esto es un problema para China, porque después de cientos de millones de dólares invertidos en el OBOR, el One Belt, One Route, la tienen interrumpida, digamos, porque el ferrocarril ruso que entra a través de Bielorrusia y Ucrania a Europa está cortado. Sin embargo, le quita la presión de ser el país originador del COVID, digamos, y todas las peleas que tuvieron. Se recordarán la brutal reunión cumbre Anchorage, apenas asumió Biden en marzo del 2021, digamos, que estaba convirtiendo a un choque de trenes feroz. Pero esto le está permitiendo a China comprar Rusia barata, pero le genera un problema objetivamente mayor. Y ahí es donde viene el tema de Taiwán. Se ha convertido en una muletilla decir que China trataría de hacer lo mismo sobre Taiwán que Rusia sobre Ucrania, y eso no es así. Primero que nada porque al contrario de lo que fueron las relaciones de la Guerra Fría, la doctrina Zhdanov entre Estados Unidos y Rusia, donde cada uno tenía su propio mundo, su área de influencia no vinculadas, en este caso China y Estados Unidos están profundamente interconectados. China necesita el mercado americano y la innovación americana, Estados Unidos necesita la capacidad manufacturera china. En ese sentido, esto más bien es un matrimonio mal avenido de 50 años, que pelean cada mañana por dónde se aprieta el tubo de la pasta de dientes, pero no conciben la vida sin el otro. Eso hace que Taiwán sea extraordinariamente valioso para ambos, porque todas las sanciones que ambos se imponen mutuamente, ambos la violan mutuamente a través de Taiwán. Es decir, esto es una pelea para las redes sociales, digamos, pero en términos estrictos la interdependencia compleja entre ambos estados es tal que no pueden prescindir uno del otro. Y además la política exterior china, tiene una gran ventaja. No está amarrada a ecuaciones temporales. De hecho, cuando Xi Jinping inicia la dinámica de expansión y continúa el programa de desarrollo interno desarrollado inicialmente por Hu Jintao, claramente lo hace y se le otorga el control continuo de Rusia sin la necesidad de exponerse a elecciones. Es decir, es un hombre que, bueno, eso es una típica promesa china, digamos, tiene una doble cara. Es el responsable de la gloria si le va bien y es el culpable del desastre si le va mal. Y convengamos que con la pandemia y todo, la cosa está bastante más frágil si no se explica las medidas brutales que están tomando en Beijing y en Shanghai respecto al brote de COVID. China en este momento tiene también desafíos masivos, pero antes de querer considerarse imperio, su gran desafío interno es la consolidación de su propio interior. Tiene 800 millones de habitantes viviendo para todos los efectos prácticos en el siglo XVI. Tiene que llevarle progreso a esa gente antes que se dé cuenta de lo que se están perdiendo y que vive el resto que vive en el siglo XX y XXI. Ese es el problema, una implosión interna del régimen del Partido Comunista. Y todas las redes comerciales globales son para generar materias primas y flujo de caja para permitir proveerle a esa gente de vivienda, bienes de consumo, etc. Una invasión a Taiwán los alejaría brutalmente de eso y además se podría convertir en un riesgo de conflicto nuclear frontal con Estados Unidos. Y además perder plata. ¿Dónde está el interés de eso? Yo tengo una duda, algo lo mencionó, pero el canciller, en el fondo ruso, hace poco, creo que hoy me lo mencionaba, sí. Habló de armas atómicas. Yo entiendo que hoy día uno puede mandar armas atómicas a lugares restringidos. No es una guerra... No, a ver, los rusos poseen un considerable arsenal nuclear táctico. Armas que en parlancia anglosajona tienen lo que se denomina dial yield, es decir, una capacidad de regulación entre aproximadamente medio kilotón hasta los 5 kilotones. Tanto los rusos como las fuerzas de la OTAN desarrollaron activamente ese tipo de herramientas pensando en la Guerra Fría. De hecho, el plan Buran de invasión a Europa por parte de los rusos contemplaba el uso de un mínimo de 8 y un máximo de 15 de estas armas. El problema que ellas tienen es que el elemento cualitativo involucrado en el uso de un arma atómica es tal que eso probablemente sacaría a Rusia de todos los rangos de la condición de paria internacional. Nadie se ha atrevido a usar un arma atómica previamente desde Hiroshima y Nagasaki y es absolutamente inescondible. El pulso magnético de rayos gamma y de rayos X que genera una bomba nuclear, por bajo que sea su kilotonaje, es indesmentible e inescondible. En un escenario así, resulta mucho más práctico utilizar otras armas de destrucción masiva, particularmente neurotoxinas avanzadas, como lo hicieron los sirios, de hecho. Si usted utiliza VX o Soman o Tabun,
puede lanzarlas con cohetes de saturación múltiple, digamos, meter cohetes con gas entre los cohetes con explosivo. Es un agente químico de muy baja persistencia, dura 30 minutos antes de descomponerse en el contacto con el oxígeno en el aire, mata a todo lo que hay en presencia y luego usted puede meter sus tropas. ¿Por qué se desarrolló así? Para que los soldados no necesitaran pesados equipos de protección. En esa situación usted puede simplemente negar que lo use, mientras que un arma nuclear no es negable. El arma nuclear por principio es un instrumento político y desde que Putin perdió, o más bien dilapidó la herramienta cuando amenazó con el uso de armas nucleares estratégicas e hizo zarpar sus submarinos balísticos, tanto en la flota norte como en la flota del Pacífico, ha continuado usando esta amenaza y a medida que continúa, si bien está el riesgo que en un acto de desesperación la emplee, el peso de eso sería brutal. Y el sistema ruso es incluso más, entre comillas, seguro que el occidental. El sistema occidental usa doble o triple llave. El sistema ruso usa 6 llaves, que están repartidas no solamente entre el líder político, sino que además entre las distintas policías políticas. El GRU, que es la inteligencia militar conjunta, el FSB, etc. En esa situación yo tiendo a creer que el uso de gas sería una alternativa más viable. Pero la verdad es que a estas alturas del partido el colapso del ejército ruso es tal que no creo que siquiera las órdenes fueran cumplidas. Hace 2 semanas atrás la brigada de tiradores motorizada 37 fue ordenada por una serie de errores, una suerte de carga de la brigada ligera, digamos. La lanzaron sobre una posición antitanque ucraniana, fue masacrada. Una de sus batallones, que quedó reducido a 270 soldados, volvió a su lager, digamos, se les entregó alcohol en forma masiva para que superaran el shock. Borrachos como cubas no decidieron matar al comandante de la brigada. Procedieron a ir al cuartel general, arrastraron al coronel Shevchenko, lo amarraron al suelo y le pasaron un carro BMP por encima. El caballero agonizó 2 días hasta que finalmente falleció. Cuando esto no es un hecho aislado en el ejército ruso, soviético, ruso imperial, soviético, ruso contemporáneo. Es decir, cuando usted ya tiene soldados que están tan furiosos que comienzan a matar a sus comandantes, y a los ucranianos que utilizando Network-Centric Warfare están usando municiones inteligentes para matarlos en directo, la verdad es que es un ejército que está en severos problemas y me atrevería a decir que es más bien un Vladimir Putin que está tratando de ordenar su estantería de poder en Moscú antes que realmente se arriesgue a utilizar una herramienta de estas características. No vaya a ser que sea la gota que derrame el vaso y finalmente que alguna unidad militar decida derechamente deponerlo a él antes que lanzar una bomba nuclear. Buenas tardes. Por favor. Muchas gracias por la excelente conferencia. Quería consultarle sobre los efectos de esta eventual o próxima derrota estratégica rusa en la periferia internacional. Hemos visto que en Naciones Unidas solo 4 países apoyaron las resoluciones de la Asamblea General, apoyaron a Rusia en la resolución de la Asamblea General. ¿Qué efecto creen que esto va a tener en Siria, por ejemplo? En toda la presencia que está incrementando Rusia en los países mexicanos, en el Sahel, y en América Latina, Cuba y Venezuela en concreto. Y en los países que, como la India, han basado su defensa en equipamiento militar soviético. A ver, son varias preguntas en uno. La influencia rusa a nivel global va a disminuir en forma considerable, en particular porque muchas fuerzas militares que ellos tenían desplegados como verdaderas guardias pretorianas en distintos regímenes africanos, etcétera, han sido llamadas de vuelta. De hecho, muchos mercenarios de distintos grupos, el más conocido es el Wagner, pero hay por lo menos una docena más, también han sido traídos de vuelta a Rusia y por lo tanto su presencia, su footprint militar se ha disminuido considerablemente. El hecho de que al mismo tiempo China esté incrementando su peso específico en relación a la economía rusa solo confirma esa debilidad. En términos del caso sirio, me atrevería a decir que la sacada de apoyo directo ruso ya no es tan crítica como lo fue hace 2 años. Por lo tanto, el régimen de Bashir al-Assad puede hoy día sobrevivir, por lo menos por un periodo interesante de tiempo, antes de requerir input de fuerzas rusas nuevamente. De hecho, lo que necesita el régimen árabe sirio, digamos, por más que los Assad sean alawitas, es más bien equipo y gran parte de él ya ha sido entregado.
600 tanques T-62, algunas decenas de miles de toneladas de munición, por lo tanto pueden flotar, por decirlo de alguna manera, y el conflicto sirio ya está más bien decantado. Lo que permanece, sobre todo en el norte y en el oeste, es esencialmente núcleos reducidos, a los cuales, de alguna manera, si los quisieran destruir, lo podrían hacer, pero generarían la reaparición o rearticulación en otros sectores, probablemente más en las cercanías de Damasco de lo que son. Toda el área del Golán y la zona norte, la cercanía de Tartus, etc. Latakia. En ese escenario me atrevería a decir que Rusia ya quedó aislada. Usted comprenderá que la posibilidad de que retornen las inversiones occidentales son marginales, digamos, simplemente porque lo que firme Putin ya no vale nada. Después de violar los acuerdos de Minsk y Budapest con Ucrania, ustedes comprenderán que no tiene ninguna relevancia o no tiene ningún valor. Por lo tanto, en ese sentido me atrevería a decir que la relación con Rusia, por lo menos mientras gobierne Putin, y su sistema, su nomenclatura, su troika de poder, su trenza de poder más que troika, claramente va a llevar a un aislamiento brutal. Y eso es tremendamente peligroso porque el ejército ruso, las fuerzas armadas convencionales rusas, van a quedar brutalmente golpeadas, y por lo tanto la necesidad de recurrir a armas estratégicas o armas de destrucción masiva va a ser cada vez mayor. Porque ya claramente sus fuerzas convencionales no solamente fracasaron, sino que además se perdió la parte del león, lo mejor, en operaciones de combate hasta el día de hoy. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, se nos vienen tiempos complicados, donde una Rusia aislada, aterrorizada y al mismo tiempo muy debilitada, va a estar tentada a hacer cada día más comportamiento internacional brutal en ese mismo esquema. Una última pregunta. De hecho, lo está haciendo ya. De hecho, en una serie de contratos clave de material de reemplazo ha optado por sistemas occidentales. De hecho, por ejemplo, en el reemplazo, en el caza multirol, seleccionaron el Rafale francés. En aviones de exploración aeromarítima seleccionaron el P-8 Poseidón norteamericano, y en lo que fue un golpe brutal al orgullo ruso, se seleccionó el helicóptero AH-64 Apache en lugar del Mi-28 ruso. El único sistema de armas mayor, bueno, en temas navales la deriva, salvo en submarinos nucleares, es casi total. Los nuevos portaaviones son de diseño italiano, misiles israelíes, etc. Y el único sistema de armas capital que sigue siendo de origen ruso son los blindados del ejército, particularmente los tanques T-72 y T-90, y bueno, con su performance patética en este conflicto, lo más probable es que recurran a un diseño occidental o a produccionizar sus propios diseños locales como el Arjun, antes que continuar en ese sentido. India claramente se está alineando con Occidente, y en ese sentido el famoso Quad, por ejemplo, y los ejercicios en el sureste de Asia, junto con Japón, Estados Unidos y Gran Bretaña, y su alineamiento contra China, bueno, es un regalo de los dioses, digamos. Alinearse, tener a Estados Unidos contra China como aliado, les permite superar el famoso incidente del Enterprise en 1971, cuando Estados Unidos intervino a favor de Pakistán en la guerra indo-pakistana de ese año, digamos, generando, resolviendo, cerrando, si se quiere, un ciclo. Bueno, el gobierno Modi tiene mucho que ver en eso, indudablemente. Felicitaciones por una magnífica exposición. Análisis recientes indican que hay un cambio cualitativo bien importante en el apoyo militar que Occidente le está dando a Ucrania. Sí. La artillería, los M109, los howitzers americanos, los Gepard alemanes, y la entrega de material de mayor capacidad, y la presencia de los secretarios de Estado y de Defensa en Kiev, digamos, muy significativa, que estaría abonando a favor de la idea de que hay la posibilidad real de un vuelco militar, como el que usted ha señalado, un vuelco militar en las operaciones que vienen. Y que ahora con esto más la inteligencia, porque evidentemente parece claro que datos de inteligencia occidentales permitieron que los sensores de los Poseidón fueran activados a última hora, y por consiguiente los OSA y los SIWIS no pudieran activarse. Ahora, ojo, un misil Fire and Forget como bueno, derivado del Urán, inspirado en el Harpoon,
activa el Seeker en una fase terminal, digamos, y en ese sentido así funciona, pero sí, o sea, digamos, la capacidad de distraer la atención del crucero y no activar el dispositivo antiaéreo, a uno recuerda mucho lo que fue el incidente de la Stark o de la corvette israelí Hanit, digamos, frente a las costas libanesas, es decir, fue una emboscada muy bien llevada a cabo en la que uno sospecha la presencia de un avión P-8 Poseidón, digamos, coordinando la acción táctica. Digamos. Lo que se está diciendo sin perjuicio de la variante interesante de los Barakar, digamos. Sí, exacto, distrayendo. Ahora, y que pueden ser perfectamente complementarios, no necesariamente excluyentes. Digamos. Ahora, una observación más que una pregunta. La idea, digamos, del uso de un arma nuclear táctica es algo que está en todos los medios y en todos los medios especializados sobre es la teoría del Madman. Y la teoría del Madman fue utilizada por Nixon digamos, en la guerra de Vietnam y no funcionó. Dr. Strangelove, de hecho. O sea, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo y de alguna manera el uso de un arsenal nuclear es el que se le está dando ahora. Y la verdad es que es amenazar con una pistola descargada porque, a ver, el único caso de la Madman Option que funcionó fue cuando los israelíes en octubre del 73, la guerra de Yom Kippur, efectivamente activaron y desplegaron armamento nuclear para ser utilizado contra núcleos de fuerzas egipcias en el Sinaí, sirias en el Golán y contra las capitales, Damasco y el Cairo. Y los israelíes sí iban efectivamente a utilizarlas y ahí se monta toda esta operación de contención norteamericana que lleva a la operación Nickel Grass, todo esto, el rearme, digamos, traslado de medios, aviones, tanques, etc. Pero es el único caso que conozco de una Madman Option, incluso con la situación Able Archer, este ejercicio ruso que se les descontrola un computador en el año 86, claro, y el coronel ruso simple y sencillamente desenchufa, bueno, obviamente un computador no se desenchufa, pero decidió desactivar el sistema. Claramente muestra que es una herramienta que cuando se la usa hay que tener credibilidad y llegamos nuevamente al eterno problema de la disuasión. La disuasión no es acumulación, no es el desarrollo de una capacidad, es la transmisión de la voluntad de uso. Y por lo tanto la disuasión es algo que se ejerce sobre un líder político específico. La disuasión es específica y coyuntural. Se disuade a un líder político en un momento específico que no haga algo en concreto en un momento y circunstancia particular. La disuasión general, bueno, ahí está Bofro, etcétera. La disuasión nuclear en términos de equivalencia bipolar puede funcionar, pero en este tipo de escenarios claramente es una herramienta poco creíble, menos aún con un país en el colapso económico en el que está. Profesor Fernando Vince. Muchísimas gracias por su invitación. Y lo tengo desde ya invitados a la próxima charla el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Va a hablar la abogada experta en temas internacionales, Paz Zárate. Muchas gracias. Que les puedo asegurar va a ser mucho más entretenida y se va a tener a los tiempos. Muchísimas gracias por su atención.